Hoy les ofrecemos vectores. En la física, un vector es definido como un segmento de recta compuesto por magnitud, dirección y sentido. La magnitud es el valor numérico que se le asigna al vector. También es conocida como módulo o intensidad. La dirección de un vector es la línea de acción donde está representado el vector. Además, esta línea siempre forma un ángulo. Ese ángulo es nuestra dirección. El sentido es la orientación que se le asigna a un vector y puede ser determinado con signos positivos o negativos en algunos casos. Estos dos vectores son iguales porque tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Estos otros dos vectores están en la misma dirección, pero en sentido contrario, es decir, no son iguales. Y así, todos estos casos de vectores nos ayudan a entender la magnitud, dirección y sentido. Existen diversos sistemas de coordenadas para representar un vector, como las esféricas, cilíndricas, polares, cartesianas, entre otras. Por ahora nos vamos a concentrar en las cartesianas. En un sistema de coordenadas cartesiano, cualquier vector puede ser expresado en componentes x, y y z. Y matemáticamente se escribe como la suma de sus componentes o separados por comas dentro de un paréntesis. Tomemos de ejemplo un vector f en un plano xy. Este vector lo podemos descomponer en fx y fy, que son sus componentes. Estas dos componentes son perpendiculares entre sí y junto con el vector forman un triángulo rectángulo. Si una persona aplica fuerza horizontalmente a una caja, esta se moverá solo en esa dirección. Si aplica fuerza solo verticalmente, ocurrirá lo mismo, pero si aplica fuerza en diagonal, la caja tenderá a moverse en ambos sentidos. Esto se debe a las componentes del vector que actúan en X y Y. Para conocer estas componentes debemos recurrir a trigonometría, senos, cosenos y tangentes. La componente que tenga el ángulo o donde el ángulo descansa se conoce como cateto adyacente y se relaciona con el coseno, es decir, la componente adyacente es igual al vector multiplicado por el coseno del ángulo. Por otro lado, la componente opuesta al ángulo o donde no se encuentra el ángulo es conocida como cateto opuesto y se relaciona con el seno, es decir, la componente opuesta es igual al vector multiplicado por el seno del ángulo. Y la tangente del ángulo es igual a la componente opuesta entre la componente adyacente. Así se puede calcular el ángulo de inclinación del vector, es decir, la dirección del vector la calculamos con la tangente. Si el caso es que conocemos las componentes pero no conocemos el vector, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Con esto obtendremos el valor de la hipotenusa, que en nuestro caso es el vector resultante. Si te gusta cómo te explicamos, suscríbete al canal y estudia con nosotros. Dale like al video y escríbenos en la caja de comentarios.